que vamos ahora a platicar un poquito, porque ven que yo les había hablado aquí en Resentidos con respecto a todo lo que ha estado pasando de una decisión que yo veo ya una decisión abierta de que sea por medio de la violencia parte de la campaña de desestabilización, ¿no? A mí me parece que la violencia contra periodistas, activistas, es un plan de desestabilización ya en marcha. Hay algunos ejemplos bastante importantes que yo veo. Nada más, por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos. En Chiapas, una nota de Aristegui Noticias de hoy, Chiapas entre la violencia criminal y la complicidad del Estado. Solo es como una de esas, ¿no? Bueno, esta cuestión de que supuestamente asaltaron la casa de Calderón y que no se llevaron nada, ¿no? Pero hay otra que me parece bien interesante, fíjense, y esto se dio el fin de semana. Desaparece el periodista Jonathan Lora en Nayarit. Después, al mismo tiempo, desaparece el periodista Luis Martín Sánchez en Nayarit. Horas después, se localiza el cuerpo de Luis Martín Sánchez Íñiguez, que me parece que este último es corresponsal, o era corresponsal más bien, de La Jornada. El 3 de julio balean en brazo y cabeza a periodista en Acapulco. El 4 de julio asesinan a activista de Resistencia Pacífica. Estos ya se los había dicho yo en otros programas, pero este fin de semana un periodista asesinado, otro desaparecido, Chiapas ardiendo, y para aderezar todo esto, Cártel Jalisco Nueva Generación intensifica uso de coches bomba, emplean explosivos para evitar el acecho. Otra más también de lo que está pasando en comunidades de Michoacán y Apatzingán, ataque con drones, que se sabe de los explosivos arrojados en viviendas en Apatzingán, con drones explosivos en viviendas en Apatzingán. Toluca, antes de Toluca, terror en Chilpancingo. Fíjense cómo lo cabecean, ¿eh? Todo esto no es que yo esté diciendo, o sea, la información puede ser o no cierta, pero lo que estoy leyendo es como los medios lo están manejando. Terror en Chilpancingo, transportistas asesinados, vehículos incendiados, rutas paralizadas. Y otra gran violencia, 8 muertos en incendio en Toluca. Acusan a grupo armado de prender fuego a la central de abasto. Imagínense ustedes, todo esto que les acabo de leer ha sido la estrategia o es la estrategia de desestabilización abierta de la derecha. La muerte de civiles inocentes, la muerte de periodistas, el asesinato de periodistas, el asesinato de activistas. Este es el ambiente. A ver, hasta hace unas semanas yo planteaba aquí que todavía había dentro de este sistema, que es un dragón de muchas cabezas que yo llamo salinismo neoliberal, había una encrucijada y una disyuntiva entre los escenarios que iban a crear para desestabilizar. El gobierno de la 4T, mi querida audiencia, es un proyecto transeccional, ¿sí? Es la parte que soluciona el proyecto transeccional del salinismo neoliberal. ¿A qué me refiero? Si no se afianza un proyecto del mismo calibre cultural, social, político y económico, ¿sí? Por supuesto, la antítesis de esto, del salinismo, si no se crea algo con la misma duración, por eso ahorita decía Alberto, 40 años, es posible. Si quisiéramos nosotros rescatar de fondo al país, necesitamos un proyecto transeccional, que es la cuarta transformación, que sea igual de intenso, igual de duradero y igual de bien estructurado como fue el salinismo. El proyecto salinista neoliberal sigue siendo transeccional. Por supuesto, en los primeros 30 y tantos años fue hecho o fue estructurado en el poder, pero esto no significa... Me está moviendo la cámara. A ver,
Esto no significa, ¿verdad?, que vaya a ser de esta forma sin tener el poder. Necesitamos que dentro, o más bien la oposición, me distraigo un poco con esto, pero ya no sé a dónde, acá. Bueno, necesitamos que, o más bien la oposición necesita que su proyecto siga siendo transeccional, pero ahora ya desde la oposición o desde no el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, nosotros estamos pensando en todos estos escenarios como pensando en la inmediatez de la elección de 2024. Sin embargo, recuerden, su proyecto sigue siendo transeccional. Ahora desde otro ámbito, ahora sin el Poder Ejecutivo Federal, pero sigue siendo transeccional. Es decir, toda esta acechanza del crimen organizado va a continuar o va a seguir para poder regresar al poder dentro de los siguientes años. Y eso creo que es verdaderamente importante, que nosotros tengamos esa visión de que no necesariamente las acciones que se están llevando a cabo es para desestabilizar o destruir este sistema de la 4T o este régimen transformador, que no sea esto solo para el 2024, sino que estemos pensando que va a ir ganando espacio en los siguientes años. La gran posibilidad que ellos tienen de que estos escenarios de violencia tengan o jueguen a favor de ellos es que el poder popular se debilite en la medida del siguiente sexenio. Ellos están calculando una fecha muy significativa. Ellos ya no están pensando en 2024, están pensando en 2030. Ellos están calculando que en 2030 va a haber un debilitamiento del sistema que se está empezando a crear, que todavía no está institucionalizado del todo, que este es un gran tema. La 4T sigue dependiendo en estos momentos de personajes. Por eso es tan importante el que muchos están muy metidos en quién va a ser el sucesor de López Obrador. En parte, esta postura tiene una justificación en el hecho de que la 4T todavía, como el presidente lo ha dicho, que es un elefante reumático, todavía no está creado para el bienestar, todavía no es un sistema que esté caminando hacia la transformación. Los personajes, las personas, en este caso el presidente López Obrador ha tenido que ir jalando al elefante reumático hacia la dirección correcta, porque la estructura de poder, la estructura económica estaba hecho para privilegiar a 30 familias y desproteger y fregarse al grueso de la mayoría de la población. Entonces ellos calculan que la 4T va a tener una duración corta. Pueden ser 2 sexenios, 3 sexenios. Ellos piensan que incluso podrían ser solo 2 sexenios, porque saben que la 4T puede tener esta extensión de duración y de profundidad para bien del pueblo, como lo fue el salinismo neoliberal, para mal del pueblo, pero para bien de la oligarquía y para bien de todos los que pertenecen a ese régimen que fue derrotado en 2018. Entonces, no veamos estos escenarios violentos, o sea, solo con leérselos, así uno tras otro, estamos viendo la construcción de escenarios, pero no lo veamos en la inmediatez o en la coyuntura de 2024, sino pensemos en 2030 o a mitad del siguiente sexenio, cuando hay incluso la posibilidad de la revocación del mandato. Estemos muy atentos a que ya en su mente ya no está tanto 2024, sino 2027 y 2030. Y estos escenarios que se están creando van a ir creciendo a la medida que ellos vayan viendo que hay un debilitamiento del apoyo popular a la transformación. Lo que ellos no quieren ya ni siquiera es que gane cualquiera de las corcholatas en 2024. Ellos están apostando a que gane, pero debilitado, no con una abrumadora ventaja entre el primer lugar y el segundo,
quieren acortar la distancia, ser competitivos y con esto arrastrar al Congreso para no llevar a cabo las reformas constitucionales, pero en el fondo lo que están creando con estas acciones, que yo vuelvo a decir, ya no es una posibilidad barajeada, como lo decía hace semanas, es una decisión. Escuchen, es una decisión del régimen salinista neoliberal de desestabilizar a través de la violencia. Y entonces están ellos pensando que es muy probable que el siguiente sexenio lo vaya a ganar alguien de los que forman parte de la Cuarta Transformación, pero ellos están pensando que posiblemente fuera el último sexenio. ¿Qué significaría que la 4T tuviera un espacio, un símil de tiempo al salinismo neoliberal? ¿Qué significaría? Este escenario no está dentro todavía de su propio raciocinio, ¿eh? Es decir, están tan desesperados que es como un escenario que no quieren ver. Solo imaginan qué país sería si la transformación durara más de 36 años como duró el salinismo neoliberal. Ese país que ellos piensan que puede ser es un país que les da terror, porque es un país en uso pleno del estado de bienestar, es un país con una igualdad de condiciones de la población, es un rescate absoluto de la pobreza más extrema, es una reivindicación de los estándares internacionales del bienestar de las clases medias y de las clases productivas. Es un sistema completamente basado en la fraternidad y no en el dominio del poderoso sobre el pobre. Es un sistema que permite a todos atenderse cualquier enfermedad en espacios públicos con tratamiento, medicinas, cirugías y amabilidad. Es un país en donde jugamos un papel importante para poner condiciones para que la región latinoamericana florezca y para que la región latinoamericana se una, para nunca más estar sometidos a los poderes transnacionales, sobre todo del imperio estadounidense. Es un país en donde la felicidad forma parte estructural del mandato popular, donde ya no solamente es vas a vivir mejor, vas a tener más alimento, vas a poder comprar más canasta básica, sino vas a ser feliz. El significado de lo que es que el proyecto de la transformación siga por los mismos años que el salinismo significa el desterrar de lo más profundo de las estructuras sociales, políticas y económicas la corrupción, los privilegios. Es un sistema que camina de manera avanzada para beneficio de las mayorías. Ese es el terror de este salinismo neoliberal. Y ni siquiera se lo están imaginando porque es la pesadilla más enorme que puedan ellos entender o visualizar. Si cuando ganó López Obrador no lo querían dejar por lo que representaba, pero no solo por eso, sino por lo que iba a inaugurar en el país, un país consciente, politizado, un país convencido de que él es el poder popular, de que de él emana la fuerza transformadora. Cuando López Obrador nos da este escenario, nos da esta posibilidad, es donde más terror sienten. Y entonces dicen, si ya padecimos 6 años de 5, van a ser 6 el próximo año, si ya padecimos este sexenio de López Obrador, lo que va a venir, lo que él abrió, lo que él puso de bases para la transformación, va a ser algo en un escenario que ni siquiera vemos, que ni siquiera entendemos y que nos da pavor siquiera vislumbrarlo a la distancia, porque ya lo que ellos están viendo les causa terror, porque ya no van a poder seguir violando al país. Estos acontecimientos de violencia es una estrategia hecha, y yo pediría más honestidad a mis colegas de la comentocracia de izquierda y a mis colegas del análisis y del periodismo de izquierda para que empecemos a hablar y empecemos a analizar la óptica de la violencia, no desde el punto básico que se nos ha querido dar, sino desde el punto de que el factor del crimen organizado es un factor real, vivo, poderoso, con recursos, con poder, que es parte del régimen derrotado de 2018. Si no lo entendemos como una estrategia,
como la que estoy planteando, entonces vamos a seguir pensando que son hechos aislados, que son hechos que no tienen una coordinación, o simplemente pensando que la estrategia de López Obrador de la pacificación es un proceso que no ha funcionado, que esa es la narrativa que ellos quieren imponernos, que no ha funcionado la estrategia de pacificación de López Obrador, cuando por supuesto que ha funcionado y por supuesto que ha calado en lo más profundo de esta cabeza del régimen salinista neoliberal que es el crimen organizado. Está jugando ya abiertamente un papel de desestabilización y el tiempo se me termina, pero lo que yo quiero decir es, lo que vamos a seguir viendo puede ser se va a seguir intensificando esta estrategia de desapariciones que después van a ser, yo se los dije, desapariciones que después aparezcan ya los cuerpos con violencia extrema a periodistas, a luchadores sociales, a activistas. Y con esto, que mañana vamos a hablar sobre, ¿se está preparando un magnicidio en México? ¿Están queriendo un magnicidio en nuestro país para darle el punto más fuerte de desestabilización? Todos estos escenarios son posibles porque todos estos escenarios son capaces de realizarlo, porque paradójicamente, y con esto termino, todos estos escenarios en algún momento de la historia de nuestro país las han llevado a cabo y las siguen llevando a cabo. No perdamos de vista este proceso de desestabilización. ¿Qué tanto va a afectar a la transformación? Eso lo veremos. Por eso necesitamos seguir cerrando filas. Por eso necesitamos seguir estando en la misma línea de la defensa, de la transformación y de profundizar, porque este proyecto es el único que es transeccional y es el único que puede salvar al país y rescatarlo de los 36 años de salinismo neoliberal. Pues el tiempo se nos terminó, que es enemigo de siempre de Resentidos y de este programa, pero yo les agradezco rápidamente, saludos a los que están allí, gracias a todos, Diego, María, José, Connie, todos los que están ahí comentando, gracias, los leo con mucha atención, con mucho gusto, José Nieto, por supuesto, vamos a seguir hablando de esto, mañana va a estar muy interesante, no se lo pueden perder. Por mi parte, pues ya se nos acabó el tiempo, los espero mañana en punto de las 3 de la tarde, mi nombre es Jonathan Pérez, cuídese mucho. Aquí nos vemos.